En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, espero que hayan desayunado bien o almorzado, quienes están en otras latitudes. Vamos entonces a continuar con nuestra pregunta, o bueno, el comentario, los textos de Tomás de Aquino. Y en este caso, pues estábamos abordando la vez pasada la pregunta si Dios vive o no vive. Una vez más, un texto tomado de la Suma Teológica, de la primera parte, cuestión 18, artículo tercero. En la ocasión anterior dijimos que junto a Tomás y Aristóteles, la vida no es solamente la operación, ¿no? La vida no hace alusión a un acto, a una operación, sino es una forma de aludir al sujeto viviente, al que vive, ¿no? Y dicho esto, en la sesión anterior, incluíamos las operaciones, pero sobre todo, pues se hacía la claridad que no es directamente una operación, sino sobre todo es el que vive, el viviente. Vivir hace alusión al viviente. Y entonces viene aquí la siguiente pregunta: ¿Dios vive o no vive? Entonces iniciamos por las objeciones. Objeciones. Primera, por las que parece que Dios no vive. Como se dijo en el artículo primero y segundo, vive aquello que se mueve por sí mismo, pero el moverse no es propio de Dios, luego tampoco lo es el vivir. Vamos a leer entonces todas las objeciones, son corticas, entonces tendremos las tres y luego sí las respuestas a cada una. Segunda, en todos los que viven hay algún principio que les hace vivir. Se dice en el libro segundo de Ánima: el alma es causa y principio del cuerpo del viviente, pero Dios no tiene principio alguno, luego no le corresponde vivir. Tercero, el principio vital en las cosas vivientes que están junto a nosotros es el alma vegetal, que no está más que en las cosas corporales. Luego, en las cosas incorpóreas no les corresponde vivir. Listo, aquí tenemos los tres primeros argumentos que alude Tomás, por los que parece que Dios no vive. El primero de ellos, porque a Dios no le corresponde un movimiento. En ese sentido, pues no sería propiamente movido de sí mismo, o no se movería a sí mismo, y por lo tanto no le aplicaría a la vida. El segundo viene con el principio del libro del alma o de ánima de Aristóteles, en el cual se identifica que el principio de movimiento, el principio vital, es el alma, que es causa y principio del cuerpo del viviente. Como en Dios no hay alma, o no hay un principio así determinado en el caso de un cuerpo, pues no lo hay. Aquí hay que señalar que, por ejemplo, sale la noción de cuerpo, ¿no? El cuerpo del viviente. Está una vez más reduciendo eh, la vida en los entes corpóreos, que es lo mismo que se ve en el tercer argumento. El principio vital de las cosas vivientes es el alma vegetal que pertenece a los cuerpos, cuyas facultades del alma vegetal corresponde a la nutrición, generación y alimentación. Nutrición, generación y crecimiento. Pues bien, vemos entonces que hay una lectura de la vida asociada al ámbito corpóreo en los tres argumentos. Vamos a ver qué sucede entonces con las respuestas a estos tres y continuamos entonces con la solución. Entonces, respuestas a las objeciones. A la primera, como se dice en el libro noveno de la Metafísica de Aristóteles, hay un doble tipo de acción.
Una que actúa sobre una materia externa al que actúa. Este tipo de acción se le denomina un movimiento transeúnte, porque aunque surge de un sujeto, esa perfección entendida como acto recae sobre algo externo, ¿no? Como por ejemplo el artista que plasma su obra en algo externo, ¿no? Como cuando talla un bulto en mármol. Ejemplo de esto, dice Tomás, calentar o cortar, ¿no? Cuando se calienta o se corta, lo que ha sido calentado o cortado es algo generalmente externo. Pero hay otro tipo de movimiento que permanece en el que actúa. Este movimiento se llama inmanente. Transeúnte aquello que queda fuera y el movimiento inmanente aquel que permanece dentro, de aquel que está realizando el movimiento, de quien ejecuta el movimiento. Bien, dicho esto, entonces continúa. Recordemos que el primer argumento en contra es que en Dios no se puede predicar movimiento. Ahora, distingue Tomás dos tipos de movimiento, que también ya lo había hecho Aristóteles, un movimiento externo, transeúnte, y un movimiento inmanente, adintra. Como dice ejemplo, entender, sentir, querer. Esto lo profundizaremos más adelante, pero aquí podemos aludir que el acto de entender, de sentir y de querer, la perfección del entender queda en el sujeto que entiende. Es decir, cuando yo comprendo una realidad, no es la realidad la que cambia, sino soy yo quien cambia a la luz de esta realidad, ¿no? Cuando siento, no es la cosa la que está recibiendo la percepción de lo que yo siento, sino soy yo quien está sintiendo. Y en este sentido está la diferencia con el acto transeúnte. Una cosa es que cambie la forma o cambie en algo el objeto externo y otra cosa es que la perfección permanezca. A esto, decíamos, creo, Aristóteles denomina el acto más perfecto. Hay dos tipos de acto, dos tipos de movimiento, pero hay uno que es más perfecto que el otro. Aquel que queda, cuya perfección queda o perfecciona el mismo sujeto que obra, que actúa. Dicho esto, continúa Tomás, la diferencia está en que la primera no perfecciona a la gente, sino a quien recibe la acción, mientras que la segunda perfecciona a la gente. Así, porque el movimiento es un acto del que mueve, el segundo tipo de acción, por ser un acto del que actúa, es llamado movimiento. Ahí reside la semejanza por la que así como el movimiento es un acto del que mueve, así también la acción es un acto del que actúa. Y aun cuando el movimiento sea un acto imperfecto, por estar en potencia, la acción es un acto perfecto por estar en acto. Esto lo explica el libro tercero de Ánima Aristóteles. Así pues, en la medida en que conocer es un movimiento, se dice que lo que se conoce se mueve. En este sentido, sostuvo Platón que Dios se mueve a sí mismo, no en el otro sentido, en el que el movimiento es un acto imperfecto. Entonces, hay dos tipos de actos perfectos que ha mencionado en esta sección acerca del acto y la potencia. En el sentido del segundo acto, del entender, el entendimiento es pura potencia en el sentido en que es capaz de ser actualizado por cualquier forma inteligible. Pero en el mismo acto de entender alguna forma, alguna esencia, alguna realidad, ya es un acto y por lo mismo, en cuanto a acto, se denomina perfecto, además de la perfección que tiene por quedar dentro del sujeto que conoce. ¿Qué tenemos entonces aquí? Unos matices acerca de la perfección de los movimientos y además una noción entre el acto y la potencia, pero cómo este entendimiento, aunque acontezca en una facultad que es plena potencia, ya tiene una perfección.
Conclusión de este primer argumento o respuesta a la objeción es, en otras palabras, que no se trata solamente de un tipo de movimiento, sino que al haber dos movimientos, de los dos, el más perfecto es el entenderse o el entender. Bueno, en el caso de Dios es entenderse a sí mismo, pero en el acto del entender ya hay un movimiento, pasar de aquello que no entiendo ahora a entenderlo y tenerlo esto en acto, es decir, como presente, ya es un acto de perfección y por lo mismo un movimiento. Entonces aquí lo que nos lleva a Tomás es a ampliar la noción de movimiento. No es únicamente la comprensión corpórea del desplazamiento de un lugar a otro, sino pasar de la potencia al acto o permanecer en un acto que sea una perfección del actuante. En este caso, entender de aquel que tiene la capacidad del entendimiento. Primer argumento. Segundo, así como Dios es su mismo ser y su mismo conocer, así también es su propio vivir. Por eso su modo de vivir no tiene principio vital. Interesante. Recordemos que la objeción segunda aludía a que el principio de vida de los vivientes es el alma, que es causa y principio del cuerpo de los vivientes. Aquí entonces, Tomás efectivamente alude a que no se admite esta noción de principio como alma en Dios, pero hay una simplicidad. Aquí que se ha mencionado en otro lugar previamente en Tomás, Dios es lo más simple en cuanto que carece de composición. Esto quiere decir que no está compuesto de alma ni de cuerpo y que además no es una sustancia y un acto de ser, que es lo propio de todos los entes creados, sino que es lo más sencillo, lo más sencillo quiere aludir aquí es a lo simple, a que no hay composición. Y entonces en Dios hay una identificación entre el ser y el conocer. Es decir, Dios no le compete propiamente una esencia o un modo de ser, porque Dios es el mismo ser. En este sentido, dentro de la noción de que su propio ser es el acto de ser pleno, entra lo más perfecto, que es el conocerse. Dios es su mismo ser y su mismo conocer. En este sentido, emparentando esta noción y no haciendo alusión a lo compuesto, sino dentro de la simplicidad de perfección, entra también su propio vivir. Por eso su modo de vivir no tiene principio vital, no es causado por algo, sino que es él mismo. Y aquí está entonces una noción que es preciosa, haciendo alusión a lo que hablábamos del, acerca del, de las antologías, de la antología. Esta es una de las flores más bellas que tiene Tomás, y es esta, que Dios es el viviente mismo, ¿no? Es el más vivo de todos, es el ser en primer lugar, es su mismo conocer, y en ese sentido es el que realmente vive, es el viviente en sentido pleno. No tiene un principio vital, sino que Él es la vida. Por eso, cuando en el Evangelio Jesús se autoproclama como yo soy el camino, la verdad y la vida, aquí está emparentado. No es un acto normal, sino es Dios mismo. Cuando hablamos de la vida, aludimos directamente al ser de Dios, a Dios. Eh, bueno, ya daremos entonces un momento a las preguntas, pero bueno, pasemos al tercer argumento. En el tercer argumento se hablaba acerca de el alma vegetativa que le compete pues las facultades de la alimentación o nutrición, el crecimiento y la generación. En los seres inferiores, dice Tomás, la vida está impresa en la naturaleza corruptible. ¿Qué es la naturaleza corruptible? Pues corruptible es aquello que es contingente
y que por lo mismo ahorita es, pero puede dejar de ser lo que es. Esto es propio de la materia. La materia cambia, no permanece la esencia de una cosa, sino que está constantemente en transformación. Por eso, la naturaleza corruptible hace alusión a esta materia que es capaz de recibir siempre una perfección ulterior y una perfección que le puede hacer cambiar incluso de esencia. Por ejemplo, el árbol tiene, por su materia, por su madera, es capaz de recibir una perfección ulterior, ¿no? Lo que sucede en la carpintería, en distintos muebles o incluso en una guitarra o instrumentos musicales. De esa manera, sigue siendo la misma materia, pero recibe una perfección ulterior. Esto es lo de naturaleza corruptible, que puede recibir otra forma, que necesita la generación para conservar la especie. Entonces, claro, como los seres vivientes corporales tienden a envejecer o a enfermarse, para conservar la especie tienen sí o sí que generarse, ¿no? Dar la generación, transmitir la especie. Y el alimento es necesario también para conservar al individuo, que es lo propio que sucede desde todos los vivientes en común, desde las plantas. Por eso, en los seres inferiores no se encuentra la vida sin el alma vegetal. Esto, sin embargo, no se da en lo incorruptible. Es decir, este principio hace alusión a aquellos entes que son corpóreos, pero aquellos otros que subsisten o que son y que no necesitan del cuerpo, pues no están sometidos a esto. Y aquí un breve paréntesis. ¿Quiénes son? Pues en grado pleno, Dios es lo más espiritual, es decir, que no tiene materia. Y en los entes creados entran los ángeles y pues con ellos también los demonios. ¿Qué sucede? Que, porque el paréntesis, cuando Tomás se pregunta acerca del hombre como imagen de Dios, dice que en esto hay una mayor semejanza en el caso del ser humano que en el caso de los ángeles con Dios. Y consiste en que el Padre ha engendrado al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu, pues de la familia humana se engendran los hijos, cosa que no acontece con los ángeles. No hay una conservación de la especie que se transmita. En Dios tampoco se trata de una conservación de la especie, sino que es la dinámica intratrinitaria que conocemos por la revelación, la generación del Hijo, que nos muestra la vida íntima de Dios como una expresión de amor en la que constantemente se está dando y recibiendo el Padre al Hijo y al Espíritu y viceversa los unos con los otros. Bien, dicho esto, entonces tenemos en esta tercera respuesta que la objeción alude solamente a los entes materiales, pero hay unos que son inmateriales o incorpóreos y que por lo mismo no aplica esta objeción. Vamos entonces ahora sí a la respuesta. Ya tenemos los indicios de el contexto de cómo interpretar este tipo de movimiento, que es lo propio de la vida, y su principio y además su condición. Contra las objeciones está lo que dice el Salmo 83:3. Mi corazón y mi carne se llenaron de alegría o de gozo en el Dios vivo. Hay un dato de la revelación en la que constantemente se denomina a Dios como viviente, el Dios de vivos y el Dios que es vivo, no solamente de vivos, sino que es el Dios viviente y el Dios que en Cristo se muestra como la vida. Respuesta. Propiamente y en grado sumo está la vida en Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que si se dice que vive aquello que se mueve por sí mismo y no por otro, cuanto más perfecto sea esto en alguien, tanto más perfecta en él será la vida. Y tenemos entonces la primera intuición. Y aquí aparece, tanto más perfecta será en él la vida. Es decir, aparece una noción de más y menos, magnus et minus. Hay una percepción entre los entes
de una mayor perfección o de una menor perfección. Hay un más y un menos. Es decir, no se predica de los vivientes lo mismo. Unos viven más que otros. Y este más alude a una mayor intensidad en el acto de ser, que es lo que vamos a mirar. Es el tipo de movimiento. No en cuanto a prolongación del tiempo. No es al que viva más años, como, bueno, sino es aquel que por su actividad se ve una vida más intensa. Y esto de intensidad tampoco alude a cuando uno coloquialmente dice, hay que vivir intensamente, con todas las ganas, hay que darlo todo. No, no, no. No es este tipo de intensidad a la que alude, sino al tipo de perfección intrínseca que se actualiza a través de el acto de la perfección. Ya lo veremos. En los seres que se mueven y en los movidos se encuentran los siguientes tres tipos. Primero, el fin, que es el que mueve a la gente. El agente principal que actúa por su propia forma, aunque a veces lo hace por medio de un instrumento que no tiene fuerza operativa, sino que se la da el agente, ya que el instrumento no le corresponde más que ejecutar la acción. Segundo, hay algunos que se mueven a sí mismos, pero no relacionados con la forma y el fin natural en ellos, sino solo relacionados con la ejecución de un movimiento. Pero la forma por la que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la naturaleza. Así son las plantas que por la forma impresa de su naturaleza se mueven a sí mismas, orientadas al desarrollo y declive. Y tercero, antes de pasar al tercero, vamos a analizar estos dos primeros. Dice entonces Tomás que hay unos seres en los que se encuentran, o sea, tres tipos básicamente de seres cuyo movimiento podemos identificar. El primero de ellos es aquellos en los que entra un fin. Esto es lindo, que es lo que se propone en la filosofía con el estudio teleológico. Teleológico es el estudio del telos, y telos significa fin. Y fin no alude como a lo que termina, sino a aquello hacia lo cual tiende algo, aquello hacia lo que se dirige. De manera que si hay algo que atrae a otros entes o algo a un movimiento, este tal tiene un cierto tipo de movimiento, esto tal es fin. Eh, los antiguos veían, por ejemplo, que hoy lo entendemos distinto con el tema de la gravedad y la densidad, que los cuerpos tienden a la Tierra, que el aire o los gases tienden hacia el cielo, como una especie también de un fin físico, pero que se trasluce analógicamente a un fin también en los entes, en la historia del universo e incluso en la vida humana. Bueno, el fin es el que mueve a la gente. Cualquier tipo de agente se mueve o actúa en busca de algo, ¿no? En busca de una perfección, en busca de conservación de sí mismo, en busca de algún placer, etcétera. Esto lo veíamos en algún momento, la vez pasada. El agente principal que actúa por su propia forma, entonces tenemos tres elementos. Primero, uno, un fin que hace que mueva que se mueva la gente en virtud de ello. Dos, el agente que se mueve, que actúa según su propia forma, es decir, de acuerdo a su esencia. Aunque a veces lo hace por medio de un instrumento que no tiene fuerza operativa. Bueno, aquí está el instrumento que a veces vemos como cuando se lanza una flecha, pues la flecha termina siendo instrumento, pero ha sido movida por otro. Pero quien se está moviendo por sí mismo es el agente que la lanza. Y bien, entonces tenemos estas dos nociones, el fin y la forma del agente que le permite obrar de esa manera. Por ejemplo, el fuego, de acuerdo a su forma, transmite su propia especie, que es el fuego. Hace que las otras cosas, en la medida en que tengan la capacidad de recibirlo, pues también se incendien, ¿no? Que tengan el oxígeno, el carbono suficiente, etcétera. Bien, ahora sí, fijaos en estos dos aspectos de la primera parte, en la que se menciona el fin y la forma de la gente, procede ahora sí a mencionar los seres vivientes de los que tenemos acceso. Este primer movimiento que está haciendo Tomás es un movimiento ascendente, es el método aristotélico.
partir de las cosas que tenemos en nuestra experiencia para que en ellas o a través de ellas comencemos a subirnos en estos grados de perfección hacia lo más alto. Este más y menos que lo descubrimos ya en la presencia, en la experiencia real y que nos permite hacer una diferencia de los entes. Ahora bien, dice la segunda parte, hay algunos que se mueven a sí mismos pero no relacionados con la forma y el fin connatural en ellos, sino solo relacionados con la ejecución de un movimiento. Pero la forma por la que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la naturaleza. Es decir, hay una determinación previa que descubrimos en las cosas que viene aludida al fin y aludida también de acuerdo a su propia forma. Esto es la misma naturaleza. Y en el primer caso tenemos entonces las plantas. De alguna manera todos tenemos cierta determinación de un fin y de una naturaleza, pero veremos cómo dentro de estos seres vivos que se mueven a sí mismos, unos son movidos a sí mismos más plenamente o más libremente que otros. Hay unos que están sometidos a cierta determinación mayor. Así son las plantas, que por la forma impresa en su naturaleza, se mueven a sí mismas orientadas al desarrollo y al declive, ¿no? A alimentarse con las raíces, por las raíces en la sustracción de los nutrientes, del agua, de la búsqueda del sol, etcétera. Es propio de su naturaleza tener este movimiento y rara vez eligen no hacerlo, ¿no? Es decir, no pueden decidir no hacerlo, sino en caso de que algo falle en el proceso. Bien. 3. Hay otros que se mueven a sí mismos, pero no relacionados solo con la ejecución del movimiento, no solamente con la nutrición, la preservación de la especie, sino que hay otro tipo de libertad o de sustracción que le permite desarrollarse, sino también con la forma, principio del movimiento que adquieren directamente. Es decir, en el caso de las plantas, la forma está ya impresa en su propia condición. Aquello a lo que hacen de acuerdo con las condiciones de posibilidad que les permiten desarrollarse. Pero hay otros que se mueven a sí mismos no solo en virtud de su propia naturaleza, sino porque son capaces de captar otras cosas externas a ellos. Es decir, los animales que están abiertos a los estímulos por el ámbito sensitivo están abiertos al mundo. Son capaces de ver, de oír, de ser interpelados por la realidad. De modo más claro que como sucede con las plantas. Así son los animales, cuyo principio de movimiento no es la forma impresa en su naturaleza, sino adquirida por el sentido. Por lo tanto, cuanto más perfecto sea su sentido, tanto mayor perfección hay en su movimiento. Esto lo vemos en distintos animales, en sus capacidades de la vista, del olfato, del tacto, etcétera, que siempre nos sorprenden, ¿no? Cómo perciben la realidad con tal perfección que les permite moverse de un modo más adecuado o sobrevivir, etcétera. Pues aquellos animales que no tienen más sentido que el tacto se mueven a sí mismos solo con el movimiento de dilatación y contracción, como las ostras o los gusanitos, cuyo movimiento es muy poco superior al de las plantas. Ya es un movimiento locativo, pero pues finalmente no es tan perfecto como sucede en otros animales cuyo sistema es más complejo. Por su parte, aquellos que tienen facultades sensitivas capaces de conocer no solo lo que está junto a ellos tocándolos por el tacto, sino también lo que está distante, se mueven a sí mismos desplazándose con movimiento progresivo, ¿no? Quienes huelen la presa o quienes son capaces de divisar u oír, ¿no? Lo que está bien lejos. Pero aun cuando estos animales adquieren por el sentido la forma, que es su principio motor,
Aquí la forma no hace alusión a su esencia natural, sino a una perfección. Aquí la forma es la imagen, el sonido, el olor que captan a través de los sentidos. Sin embargo, por sí mismos no establecen el fin de su operación o de su movimiento, sino que está impreso en su naturaleza, cuyo instinto, esto es lo que llamamos el instinto de los animales, los inclina a hacer lo que hacen, movidos por la forma adquirida por los sentidos. Bien, creo que esta parte de los sentidos, bueno, hay unos textos también que son muy interesantes acerca de el ámbito sensitivo, que se llama la estimativa, es la parte instintiva, y que en el hombre se llama cogitativa, porque por ser también sensitivos tenemos parte de ella, pero entra también a interferir la razón. Por eso no solamente estimativa, como sucede en los animales, sino se dice cogitativa porque aún frente a este instinto puede razonarse. Bien. Por lo tanto, por encima de estos animales están aquellos que se mueven a sí mismos, también orientados al fin que se fijan. Bien, por encima de estos animales que captan una forma de acuerdo a sus sentidos y que esta forma se vuelve principio de movimiento, la gacela ve el león y con esta forma impresa de la vista que recibe esta impresión, pues resulta moviendo, ¿no? Huyendo, sale corriendo. Es el principio de movimiento, esta forma que está relacionada con el instinto que busca un fin determinado en cada una de las especies. Bien, por encima de este tipo de animales o de seres sensitivos, hay unos que se mueven a sí mismos también orientados al fin que se fijan. Aquí está la tercera diferencia. Entonces, en el caso de las plantas, veíamos que está solamente supeditada a su propia determinación natural. En el caso de los animales, se abren por el sentido a unas formas exteriores. Y en el caso de unos animales superiores, está la capacidad de fijarse el fin. Las especies de los animales no se establecen su fin, pero hay otros, en cambio, que sí se pueden fijar un fin. Este es, pues, el hombre, lo cual no se hace más que por la razón y el entendimiento. No se puede fijar un fin si no es por la razón y el entendimiento. Del resto es vivir supeditado o sometido a los instintos, a los cuales les corresponde fijar la proporción entre el fin y lo que puede proporcionar. Quienes tienen la capacidad intelectiva por su razón y su entendimiento, pueden o les toca, les corresponde, dice aquí la traducción, les corresponde fijar la proporción entre el fin y lo que puede proporcionar. Aquí, que puede ser más bien lo que puede otorgar, ¿no? Para no repetir proporción en sentido de más y menos. Pero el punto aquí clave es que por el entendimiento, el ser humano es capaz de distinguir el fin de las cosas, de proyectarse. Y en este sentido, estimar, valorar cuál es la conclusión o cuál es el objeto último de esto, cuál es el fin que corresponde a ello. Por lo tanto, el modo más perfecto de vivir está en aquellos que tienen entendimiento. Y estos son los que también se mueven así más perfectamente. Vuelvo a repetir. El modo más perfecto de vivir está en aquellos que tienen entendimiento. Y estos son los que también se mueven a sí mismos más perfectamente. Prueba esto el hecho de que en un mismo hombre, la facultad intelectiva mueve las potencias sensitivas y estas, por su parte, mueven los órganos que ejecutan el movimiento. Ser humano es capaz de, al fijarse un fin que quiere alcanzar, encauzar todas sus fuerzas hacia ello.
por la capacidad intelectiva que logra ver un fin, trazarse una meta, es capaz entonces de dirigirse con todo su ser hacia ella. Esto nos recuerda un poco al Evangelio de hace unos días sobre el mandamiento, ¿no? El primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿no? Es precisamente esto, porque por el entendimiento se puede captar y fijar un fin tan noble y tan perfecto que se dirija todo lo que se es hacia ello. Se aboque todo el ser hacia este fin. También sucede esto en las artes, que vemos que el arte que le corresponde al uso de las naves, esto es el arte de la navegación, instruye al que le da forma y esta al que solo la ejecuta construyéndola. Este es un ejemplo lindo. Decíamos que Tomás poco navegó, pero aquí hay uno de los ejemplos que aparece en varios lugares acerca de las naves, de la navegación. Es quien sabe cómo funciona todo el arte de la navegación, impera, ordena, dirige todas las cosas hacia este fin, que es pues que la nave funcione. De igual manera, este ejemplo lo utiliza Tomás en la Suma contra Gentiles, en la parte primera, libro segundo, para decir el oficio del sabio es también ordenar, imperar, porque conociendo, inteligiendo el fin, captando el fin último o fijándose un fin más noble, es capaz de dirigir todas las cosas hacia ese fin. Y en esto, el ejemplo clásico que se utiliza medieval es que hay tres personas, tres hombres, picando una piedra. Se le acerca a uno y le dice: "Ve, ¿tú qué estás haciendo?". "No, pues picando una piedra". Se le acerca el segundo: "¿Qué haces?". "Construyendo una pared". Y al tercero: "¿Tú qué estás haciendo?". "Construyendo una catedral". Los tres están picando la piedra, pero en los tres se identifica una noción de fin y por lo mismo una conciencia de la vida más perfecta que en el otro, en cuanto que cada uno, el primero tiene una visión cerrada, ¿no? A su propio acto que está sucediendo ahí mismo. El segundo tiene la visión de una pared, pero el tercero es el que tiene la visión conjunta o abarcante del fin al cual se dirige todo, ¿no? En el caso de los colegios, esto es lindo porque ¿para qué estudias, no? Hoy día sucede mucho este cuestionamiento: ¿para qué uno estudia? ¿Para qué estudias eso? ¿Para qué venimos aquí a este curso en el que parece más enredado que claro, ¿no? Y no es solamente para pasar el tiempo o para ponerse uno a pensar, a ver si le duele la cabeza tratando eh, de, de entender, sino porque hay un fin más allá, ¿no? Hay un fin a lo cual dirige la actividad. Todos los actos se vuelven como pequeños pasos que terminan dirigiendo a un camino. Por eso, los seres intelectivos, toda su acción que se convierte en lo que en algún tiempo se denominó el proyecto de vida, tiene un fin, ¿no? Es que toda la vida va encauzada hacia algo, o se quiere por algo, o hacemos esto, o aprendemos aquello, porque encontramos que puede servirnos en un fin que nos hemos trazado. Bien. Entonces, hasta aquí hemos recorrido con Aristóteles, bueno, con Tomás, la noción aristotélica de aquello que comienza a subir de abajo hacia arriba. Hubo una frase que ya lo decía, ya adelantaba la respuesta. Los más perfectos son aquellos en la vida, aquellos que tienen el entendimiento, porque se pueden fijar también un fin. Y nos falta este último párrafo. Pero aun cuando nuestro entendimiento esté orientado a algo, sin embargo, algunas cosas están impresas en su misma naturaleza, como los primeros principios, que no pueden cambiar, y el último fin que no puede no querer. Ah,
un momentico. Quiere esto decir que el ser humano no es del todo indeterminado. También tiene una condición en virtud de su naturaleza que le fija algo. Si bien él puede fijarse un fin, hay cosas que no puede no cambiar, ¿no? De todas maneras, si el hombre, pues en últimas, le queda ante aquello que no puede cambiar como la resignación o la negación, decirse que no, aunque la cosa sea otra, ¿no? Esto que no puede cambiar es esto: los primeros principios y el último fin. Los primeros principios son sobre todo dos. Uno, que compete al ámbito intelectivo, es el principio de no contradicción, que las cosas no pueden ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. Y en el ámbito volitivo, el principio de la abolición es que todos queremos el bien o que todo agente, todo sujeto tiende a un bien. Ahora bien, esto de noción de bien no hace alusión necesariamente a un bien que sea bien moral, sino que bajo el entendimiento se capta algo bajo el aspecto de bien, como útil a mí mismo, ¿no? Eh, Esto lo veremos más adelante, esto de captar algo en percepción del bien, aunque moralmente no sea necesariamente bueno. Pero este es el primer principio, los primeros principios, el principio de no contradicción y el principio que funda la ley natural, que es la tendencia hacia el bien. Y aquello que se denomina bueno es aquello que de alguna manera todos por naturaleza queremos, que se desglosa luego en tres principalmente: en la conservación de la especie, en la comunicación de la misma y en el acceso a la perfección de la propia esencia, que en el caso del hombre se da en la familia, en la sociedad y en la búsqueda de Dios, o en la adquisición, bueno, en el acceso ya por la fe, la posesión de Dios, o la relación con Dios. Bien, pero aquí hay otro elemento. Hay unos primeros principios que, por más que yo le diga al gato que es un perro, pues aunque le diga perro, seguirá siendo gato. Esto es algo que no podemos cambiar, no el nombre, sino la cosa misma, ¿no? Aun si yo le digo perro a lo que es gato, esta denominación de perro aludiría a las propiedades de un gato, ¿no? Bueno, pero hay algo más que no se puede no cambiar, y es algo que está impreso. Es esto: el último fin. Entonces, hemos dicho anteriormente que por el entendimiento, el ser humano es capaz de fijarse un fin, y en cuanto que se fija un fin, dirigir todo su ser hacia ello. Pero quiere decir esto, la expresión último fin, que hay tipos de fines, que hay muchos fines a los que uno se puede proponer, ¿no? También alusión o aludido al tipo de fin, eh, como por ejemplo, como damos el ejemplo, el fin de picar una piedra, el fin de construir un muro y el fin de construir una catedral. Pero hay algo, el último fin no se puede no querer. Este último fin que está inscrito en nuestra naturaleza es Dios. Y ojo, aquí hay algo que es interesante, porque en la crítica contemporánea que se hace a esta noción en la que Dios ha muerto, o en la que Dios no existe, o en la que hay que renunciar a esta aspiración que puede ser una proyección antropológica, etcétera, no se trata de, a veces estas negaciones de Dios terminan siendo negaciones de un aspecto o de una denominación o de una característica que damos a Dios, pero en el fondo esta inscripción está en la naturaleza. Dice Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y no descansa nuestro corazón hasta que no esté en ti, ¿no? Es esto de que naturalmente tendemos a esto que, como les llaman unos también, una tendencia a la trascendentalidad, a Dios, como algo que puede planificar. Aquí, esto que hemos dicho, este último fin, que es Dios, lo descubrimos en la naturaleza, en nuestra práctica cotidiana, aún en quienes
niegan la noción de Dios o quienes niegan la existencia de Dios, pero se percibe inscrita en la naturaleza, en el deseo de conservar la especie, en el deseo de transmitirla, de efectuar la crianza, de educar, de formar, de hacer una sociedad, una familia o vivir en una polis, y en la búsqueda de aquello que da sentido último a toda la vida. Son estas tendencias que hacen alusión al primer principio de la búsqueda del bien, que se identifican con este ser, que puede ser en algunos casos nubloso, oscuro, ¿no? Como que no tiene propiamente un rostro, pero que en la revelación, en el caso de la revelación cristiana, se presenta como la Trinidad misma, como el amor puro que acontece entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que se entrega también al hombre, que le vincula dentro de su movimiento de amor, de danza de amor. Este último fin, dice Tomás, al que no puede no querer, ¿no? No se le puede no negar, no se le puede negar a la misma subsistencia estas cosas que hemos mencionado, a menos de que haya acontecido un acto tan fuerte que, como dice Tomás, también puede quebrar el alma, ¿no? En el caso de quienes detestan la vida misma y optan por el suicidio. Esto, Tomás admite que hay circunstancias que hacen que la vida sea, no sea, no se desee vivirla. Y por eso es importante cultivar la virtud de la fortaleza, precisamente porque pueden aún así llegar cosas tan fuertes, circunstancias tan pesadas, que quiebran el alma. Y este quebrar el alma es perder ya la ilusión del vivir, ¿no? El sentido natural de tender a la perfección propia y de los que amo. Bien, por lo tanto, aun cuando se mueva algo, pero es necesario que, por lo que respecta a algunas cosas, sea movido por otro. Aun cuando se mueva por algo, pero es necesario que por lo que respecta a algunas cosas, sea movido por otro. Listo, se mueve el hombre por sí mismo, pero hay algunas tendencias que le hacen, no le vienen de sí mismo, no es la reducción como el que es la medida de todas las cosas, sino que, por ejemplo, la verdad se le impone en la realidad. La realidad pesa más en la verdad que aquello que yo interprete de lo que es. Y sobre la realidad está la cosa en Dios. Bueno, así pues, aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado y que no esté determinado por otro, ese tiene el grado de vida más alto. Así pues, aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado y que no esté determinado por otro, es decir, que no le viene como una determinación de la naturaleza o de los primeros principios, sino por sí mismo, en sí mismo, este tiene el grado de vida más alto. Entre todos, entre el más y el menos, es el más perfecto. Ese tal es Dios. Por lo tanto, en Dios está la vida en grado sumo. Es decir, la vida en Dios se descubre en que es el más libre de todo cuanto es. Bueno, ni siquiera la expresión puede ser tramposa porque no hay comparación con los entes creados frente a Dios. Este es el movimiento de la analogía. Nos hemos, a través de los seres, de los entes que tenemos en la experiencia, vamos subiendo, nos damos cuenta de ciertas delimitaciones, pero también otros entes que son más libres y aludimos al que es el más libre de todos, aquel que es su mismo conocer, su mismo ser, su mismo vivir. Este es Dios que entonces se acontece en él un movimiento intelectivo. Ese movimiento intelectivo comparte estas dos facultades que nosotros le llamamos en sentido analógico, pero no son dos, sino bueno, se constituyen en una en Dios, que es entender y amar. Dios propiamente se entiende a sí mismo
y se ama a sí mismo. Pero entendiéndose a sí mismo y amándose a sí mismo, es capaz o se abre al entendimiento profundo de todo cuanto existe, de la creación, y la ama, ¿no? Es capaz de amarla y de entregarse, como nos lo muestra la revelación. Y aquí vienen unas preguntas también más hermosas, y es cuando surge la noción de por qué existe la creación, de por qué Dios creó las cosas, y de si era necesaria la salvación, por ejemplo, que Dios se encarnara en la cruz para redimir al hombre, a lo cual se rompe esta noción. No hay necesidad en Dios. Es decir, no hay algo que determine, direccione, obligue a Dios a obrar de una forma, sino que Dios es el más libre de todos en su acto perfecto de vida. Y por lo mismo es cuando se responde que la creación existe o Dios la creó por amor, ¿no? No se le puede añadir ningún tipo de obligatoriedad porque no tiene ninguna determinación externa. Es el mismo. Incluso en la encarnación, este tipo de salvación es un gesto o es una muestra del infinito amor que tiene Dios por su creación, porque no está en la necesidad de entregarse a sí mismo, sino lo hace en su misma libertad de vida, ¿no? Que se muestra en este entender y amar de modo más pleno que en el evangelio, en la carta de San Juan, se describe como Dios es amor, precisamente como este acto que es libre y que pertenece a a la potencia intelectiva, como esta noción de entender y amar. Bueno, por eso el filósofo Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica, asentado que Dios es inteligente, concluye que posee la vida más perfecta y eterna porque su entendimiento es absolutamente perfecto y siempre en acto. Volvemos a leer y pasamos a preguntas. Asentado que Dios es inteligente, concluye que posee la vida más perfecta y eterna porque su entendimiento es absolutamente perfecto y siempre en acto. Bien. Además de la hermosura de la descripción de la vida plena en Dios en este texto, podemos extraer un componente antropológico. Si la vida consiste precisamente en la actualización de las potencias más perfectas, en el caso del hombre, por el entendimiento y por el amor acontece la perfección mayor. Es decir, en cuanto mejor o más profundamente se entienda, en cuanto más íntimamente se ame, tanto más se está viviendo. Y esto es lindo porque en algún otro pasaje dice Tomás, dentro de una misma especie hay unos seres que son tan inferiores que se parecen más a los de la especie inferior y otros que son tan habilidosos que se parecen, casi que parecen como los superiores, ¿no? Entonces hay animalitos que no se mueven tanto, que parecen plantas, pero siguen siendo animalitos. O hay otros que son tan habilidosos que uno dice, mejor dicho, le falta es que hable para que sea persona, pero sigue siendo animalito. También en el caso del ser humano, eh, puede darse esta perfección. Hay unos que parecen tan torpes que parecen animalitos, como, o menos, ¿no? Como bestias. Pero hay otros que son tan habilidosos o aman tanto que parecen ángeles. No son ángeles, siguen siendo personas, pero parecen, ¿no? Así como dice Pascal, no se trata de ser ni bestias ni ángeles, sino ser humanos. Pero dentro de esta noción también se puede descifrar un más y un menos en cuanto a la actividad que se ejerce. Y no solamente en la actividad, sino como veíamos, me parece, en otra ocasión, en cuanto también el objeto sobre el que recae estas facultades, que es lo propio de la amistad, del amor y del entendimiento, que es lo que sigue. Entonces, acá está. La siguiente pregunta es sobre la voluntad.
¿Y cuál es mejor? Si el entendimiento o la voluntad que pertenecen a la potencia intelectiva. Bien, vamos entonces a proceder con preguntas. Hola, listo, ya está pausada la grabación. Ah, no. Bien, vamos entonces a continuar con este segundo artículo. Bueno, este artículo de nuestra sesión, pero es el artículo tercero de la cuestión 82. Estábamos ahorita viendo uno de la cuestión 18 de la primera parte. Vamos a saltarnos y se pregunta Tomás esto. Bueno, ¿qué es lo importante que hemos dicho hasta aquí? Que la vida es más perfecta en aquellos que tienen entendimiento por la noción de fijarse un fin, de manera que lo que es más propio de la vida del ser humano es también su participación en este acto de entender y de amar. La potencia intelectiva está conformada por el entendimiento y la voluntad. Dicho esto, entonces, esto que es lo propio de la potencia intelectiva, que son estas dos cosas, la voluntad y el entendimiento, que no están en los animales sensitivos, ni en los vegetales, ni en las plantas, sino que alude a lo más perfecto. ¿Qué es mejor? Esta pregunta, bueno, claro, nos saltamos en virtud de avanzar. Hemos dicho desde el comienzo desde la segunda sesión que el vivir no es solamente un acto, sino que es propiamente el sujeto. Segundo, que hay unos placeres que son sensitivos y una delectación, que es un modo de placer, que es de las cosas inteligibles y que esto es más perfecto. Hemos dicho hoy que la vida, los tipos de vida, el más perfecto es aquellos vivientes que tienen la capacidad de entender y amar. Ahora bien, que esto está plenamente presente en Dios, que es como el referente para decir si en Dios es lo más perfecto esto por esto, entonces en el hombre actualizar estas nociones le llevará a una perfección que se le asemeja a Dios, ¿no? Que muestra la línea más alta hacia la cual se vive esta semejanza con Dios, que es el último artículo que veremos. Y ahora entonces nos corresponde tratar esto. Si el intelecto tiene estas dos nociones de la voluntad y el entendimiento, ¿hay acaso alguna que sea mejor? Es decir, podemos pensar que es mejor entender que amar, o es mejor amar que entender, o eso es un binomio que no nos sirve. Pues vamos a ver. Esta es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Entender o amar? ¿Qué es más perfecto? ¿Entender a Dios o amar a Dios? ¿Qué es más noble? ¿Entender o amar a la pareja, ¿no? Al esposo, al amigo, etcétera? Objeciones por las que parece que la voluntad es más digna que el entendimiento. Dice, el bien y el fin son el objeto de la voluntad. El bien y el fin son el objeto de la voluntad. La voluntad es aquella facultad o potencia por la cual se dirige. Hay un movimiento tendencial hacia esto, hacia lo bueno, que se entiende también como fin. Bien y fin son términos que pueden intercambiarse. Pero el fin es la primera y la más digna de las causas, ¿no? Todas las cosas tienden a un fin, por lo mismo también es algo muy noble. Por lo tanto, la voluntad es la primera y la más digna de las potencias. Bueno, un argumento que es lindo, que uno dice, bueno, muy bien, empezamos muy bien para hacer unas objeciones. Segunda, los seres naturales progresan de lo imperfecto a lo perfecto. Sí, uno va creciendo, se alimenta, tiene que dormir bien, comer bien, listo, lo entendemos. Esto mismo sucede con las potencias del alma, pues hay un progreso desde los sentidos al entendimiento, sin duda alguna, que es más digno. Pero hay un proceso natural que va del acto intelectivo al voluntario. Quiere decir esto que no se entiende o no se percibe que algo, o sea, la voluntad no quiere el bien y este fin si primero no lo ha entendido.
Quiere decir que el entendimiento es el que juzga si algo es bueno o malo, si me favorece o me resulta siendo perjudicial. Captado esto, entonces, si seguimos la misma lógica anterior, la voluntad es más perfecta y más digna como potencia que el entendimiento porque es el acto último dentro de las potencias, ¿no? Primero percibo la cosa, la veo, la siento, la compongo, la estudio, la abstraigo y una vez la juzgo como buena, como mala, la quiero o la rechazo. Ese es el acto de la voluntad. Entonces, la voluntad sería más perfecta que el entendimiento por ser el último movimiento. Tercero, hay proporción entre los hábitos y sus potencias, como la hay entre la perfección y lo perfectible. Hay proporción entre los hábitos y sus potencias, como la hay entre la perfección y lo perfectible. Las potencias son estas cosas por las cuales se obra de un modo, pero el hábito perfecciona la potencia en cuanto que permite que se logre de modo más perfecto. Esto lo decíamos la sesión pasada. Pero el hábito con que se perfecciona la voluntad, esto es, el amor, es más digno que los hábitos perfectibles del entendimiento, como la sabiduría. Pues dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: si conociera todos los misterios y tuviera toda la fe, fíjense, Tomás trae aquí este pasaje que es perfecto, ¿no? Si conociera todos los misterios y tuviera toda la fe, si mi entendimiento viera con claridad a Dios, pero no tuviera amor, nada soy. Ah, por lo tanto, la voluntad es una potencia más digna que el entendimiento. Bueno, convence, ¿cierto? Contra esto dice lo que dice Aristóteles en el libro 10 de la Ética: coloca el entendimiento como la más alta de las potencias del alma. ¿Quién sabe por qué? Vamos a ver primero entonces las respuestas a estas objeciones que son muy convincentes acerca de la preeminencia de la voluntad sobre el entendimiento. A la primera, el concepto de causa se toma de la comparación de una cosa con otra. En dicha comparación, lo más importante es la noción de bien, ¿no? La comparación de causa y fin, ¿no? El bien se convierte en fin que hace que tienda la voluntad hacia ello. Pero lo verdadero se entiende en un sentido más absoluto, incluyendo la misma noción de bien. Quiere decir que no solamente el bien y el fin son convertibles entre sí, sino que también bien y verdadero son convertibles. Cuando hablamos de algo bueno, aludimos a verdadero. Y si algo es verdadero, ya también es bueno. Pero hay unas distinciones, es decir, los dos son convertibles, pero hacen un aspecto de énfasis en un ámbito distinto. El bien enfatiza en que es algo que es querido y lo verdadero enfatiza en que es algo que está haciendo y que tiene un aspecto de perfección en cuanto forma inteligible al entendimiento. Lo verdadero se entiende en un sentido más absoluto, puede ser más amplio, que incluye dentro de sí la noción de bien, porque aquello que es verdadero es bueno. Esto en el ámbito ontológico. Todas las cosas que son, por el hecho de ser, son verdaderas y por el hecho de ser son también buenos. Otra cosa es cuando los aludimos frente a los sujetos. Para algunos animales o para el hombre, algunas cosas, aunque sean por el hecho de ser buenas, para ellos resulta siendo malas, como el virus, ¿no? El virus del COVID frente a nosotros resulta siendo una amenaza, es un peligro, es un malo. Ahora bien, continúa. Por eso, el bien es una especie de verdad. El bien pertenece a lo verdadero. Pero, a su vez, la verdad es una especie de bien, por cuanto que el entendimiento es una realidad y la verdad es su fin. La verdad resulta siendo también un bien en cuanto que el entendimiento tiende a la verdad y en cuanto que es tendencia o como fin, la verdad resulta siendo bien al entendimiento. Y es el más eminente de los fines.
La verdad. La verdad es el más eminente de los fines, de la misma manera que el entendimiento es la más digna de las potencias. Ok, esto debe estar más desarrollado en la solución. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos con la segunda. Ya, entonces vemos que hay una diferencia entre el uno y el otro. Em, la respuesta, aquí yo me adelanto, no es tan sencilla. No es solamente cuál es mejor, sino en casos distintos aplica de diferente. Ya veremos. A ver, dos. Aquello que es anterior en la generación y en el tiempo, esto recuerdan, ¿no? Que es lo procesual de lo sensitivo a lo intelectivo, del juicio al querer. En la generación y en el tiempo es más imperfecto, porque en uno y el mismo sujeto, la potencia precede temporalmente al acto, ¿sí? Y y la imperfección a la perfección. Pero aquello que por naturaleza y absolutamente es anterior, es más perfecto. Así, el acto es anterior a la potencia y de este modo el entendimiento es anterior a la voluntad, así como el motor al móvil y lo activo a lo pasivo, pues el bien conocido mueve a la voluntad. Entonces, aquí hace el giro, ¿no? No es solamente que porque lo que fue primero sea mejor que o sea, que porque lo que es segundo sea mejor que lo primero, porque en algunos casos, como sucede aquí en el entendimiento, esto que es segundo es efecto de lo primero, en tanto que lo primero es más noble, ¿no? El ejemplo del motor es como el mejor, ¿no? El motor es más perfecto porque efectivamente produce el movimiento. El movimiento no es más perfecto al ser producido por el motor. De igual modo, cuando se entiende algo bajo el aspecto de bien, este entender es más perfecto porque su efecto es el juicio de algo como bueno. Y al tener esta noción de bueno es entonces, en consecuencia, querido. Pero no necesariamente porque haya sido querido como último momento en la sucesión de actos, sea más perfecto que el entendimiento. Bien. Tercero, aquella objeción considera la voluntad en relación con aquello que es superior al alma. Pero un momentico. ¿Cómo es el cuento? Vamos a volver a la primera para traerla, ¿no? Fíjense, es linda. Hay proporción entre los hábitos y las potencias como la hay entre la perfección y lo perfectible, pero el hábito con que se perfecciona la voluntad, esto es el amor, es más digno que los hábitos perfectibles del entendimiento. Pues dice la carta a los Corintios, si conociera todos los misterios y tuviera toda la fe, pero no tuviera amor, nada soy. Por lo tanto, la voluntad es una potencia más digna que el entendimiento. Ha dicho Tomás, sí, esto es cierto. Y la diferencia por la que esto es cierto es porque alude a lo superior. Eh, acá. Aquella objeción considera la voluntad, fíjense en esto, considera la voluntad en relación con aquello que es superior al alma. Pues la virtud de la caridad, pues es la virtud de la caridad por la que amamos a Dios. Y aquí ya tenemos la respuesta. Cuando la voluntad se refiere a aquello que es superior al alma misma, al alma humana, es más perfecta la voluntad. En aquello que es superior a nosotros es más perfecto amar. Vamos a ver, esto lo desarrollaremos también después porque no es solamente lo que es superior al alma, sino también aquello que es igual, como, como al ser humano, ¿no? Una persona es mucho más perfecto amarla que conocerla, ¿no? Un médico puede conocer muy bien la anatomía de su pareja, pero no es suficiente, ¿no? No basta con conocer cómo funciona el cuerpo de quien uno ama, sino otra cosa es amarle en la intimidad de la expresión vital de la palabra vital, que lo comentaremos al final, al final o sea, en la próxima sesión. Solución. La superioridad de una cosa con relación a otra puede ser considerada en dos aspectos. Uno, absolutamente. Otro, en cierto modo.
Una cosa es considerada absolutamente cuando se la considera tal como es en sí misma. Es considerada en cierto modo cuando se la considera en comparación con otra. Si el entendimiento y la voluntad son considerados en sí mismos, es decir, absolutamente, el entendimiento es más eminente, como se deduce de la mutua comparación de sus objetos. Pues el objeto del entendimiento es más simple y absoluto que la voluntad, que el de la voluntad, puesto que el objeto del entendimiento es la razón misma del bien deseable y el de la voluntad es el bien deseable. Una es la razón y la otra es el bien, cuyo concepto se encuentra en el entendimiento. Pero cuando una cosa es más simple y abstracta, tanto más digna y eminente es en sí misma. Pero, a ver, perdón. Puesto que el objeto del entendimiento es la razón misma del bien deseable y el de la voluntad es el bien deseable, cuyo concepto se encuentra en el entendimiento. Pero cuando una cosa es más simple y abstracta, tanto más digna y eminente es en sí misma. De este modo, el objeto del entendimiento es más eminente que el de la voluntad. Y como quiera que la naturaleza de una potencia depende de su ordenación, el objeto se sigue que el entendimiento, en cuanto tal y absolutamente, es más eminente y digno que la voluntad. En cambio, si lo consideramos de manera relativa y comparativa, a veces la voluntad es más eminente que el entendimiento. Bien, ¿qué se ha dicho hasta aquí? El entendimiento resulta siendo más perfecto en sí mismo que la voluntad porque aquello que capta es más simple, ¿no? La voluntad tiende a la verdad de las cosas y esta verdad es inmaterial, es la captación de esto. Pero en cambio, la voluntad es menos simple, es más compleja porque no le basta con saber la cosa, con entender aquella realidad, sino que tiende a ella, quiere tenerla, quiere ser uno con ella. Hay una dirección y en ese sentido es más complicada. Por eso, entonces aquí en las cosas viene lo siguiente. La diferencia entre las cosas, ¿no? Lo primero que podemos decir es que entender todo el cosmos es más perfecto que amar todo el cosmos. Es esta noción. Pero ahora viene la diferencia. Si lo consideramos de manera relativa y comparativa, a veces la voluntad es más eminente que el entendimiento. ¿En qué casos la voluntad puede ser más perfecta que el conocer? Esto es cuando el objeto de la voluntad se encuentra en una realidad más digna que el objeto del entendimiento. Cuando lo que entendemos, o más bien, perdón, en cuanto a lo que amamos, es más perfecto o más digno que el entendimiento, perdón, que nuestro entendimiento. De la misma manera que podemos decir que el oído en cierto modo es más digno que la vista, en cuanto que el sonido percibido es más perfecto que la realidad en la que se encuentra el color, aun cuando el color es más digno y simple que el sonido. Aquí está el ejemplo. El sonido capta, por supuesto, obviamente las ondas de modo distinto que lo hace la vista, pero hay una noción, la vista es más amplia, pero el oído resulta siendo más perfecto en esto. De la misma manera que podemos decir que el oído, en cierto modo, es más digno que la vista, en cuanto que el sonido percibido es más perfecto que la realidad en la que se encuentra el color, aun cuando el color es más digno y simple que el sonido. El color en sí mismo, la vista, tiene una gran dignidad porque es el sentido que tiene mayor alcance. Es capaz de percibir las cosas, ¿no? Bajo el color. Pero hay unas realidades que por más que las vea en sus colores, si le quito el sonido, no es igual. Y a veces, incluso si ya no viera, con el sonido se tiene una perfección, una mayor perfección en la captación de este objeto, al que tiende el oído. Como se dijo anteriormente, la acción del entendimiento consiste en que el concepto de lo conocido se encuentre en quien conoce.
El entendimiento abstrae la esencia de las cosas y se hace una con el conocente. Esta es, por eso es también de los actos más perfectos, porque por el entendimiento aquel que conoce hace suya las cosas conocidas. Yo conocí ya una realidad y esa realidad, aunque muera, aunque se envejezca, aunque desaparezca, porque la conocí, tuve ya esa experiencia y ha quedado ya de alguna manera como concepto, como fruto en mi entendimiento. Es una perfección que ha quedado en mí. Bien, lo conocido, esto es la clave, lo conocido se encuentra en quien conoce. Lo conocido se encuentra en quien conoce. Esta es la razón por la que Aristóteles y luego Tomás también llaman al hombre como homo quod moda omnia, como aquel que es en cierto sentido todas las cosas. El ser humano es microcosmos porque es capaz de tener dentro de sí la comprensión del cosmos entero. Está abierto por su entendimiento a conocer todo y es incluso por este capax Dei. Está abierto a la noción, a la comprensión de Dios también, claro, con ciertos límites, pero está abierto naturalmente hacia esto. Lo conocido se encuentra en quien conoce. Por eso el entendimiento también se denomina más perfecto, porque permanece en quien lo es conocido. Pero aquí está la clave. Si ya nos han dicho que el punto de diferencia es aquello que se está en relación comparativo, es decir, el modo relativo, con quién se relaciona, el objeto que capta el entendimiento o el objeto al que tiende la voluntad, pues las cosas que son inferiores, pues todas las cosas que el entendimiento entiende, quedan dentro del cognoscente en cuanto entendidas. Y este es un tipo de perfección. Pero hay unos casos en que no basta con que quede dentro de mí, sino que es necesario que sea la posesión que no queda dentro, sino que es por lo otro. Vamos, en cambio, el acto de la voluntad se perfecciona por el movimiento hacia el objeto tal como es en sí mismo. El entendimiento abstrae la esencia de la cosa, entiende y se lo queda. La voluntad no. Uno no abstrae lo que es la persona amada. Uno no abstrae al amigo. Uno quiere al amigo tal en cuanto tal. Lo quiere como es en sí mismo. Y este amor, que es lo propio de la voluntad, se dirige hacia el amigo, hacia aquello que ama. El amante se dirige a lo amado. Y no para quedarse con la idea, con los pensamientos, con los recuerdos, como el chip, los datos. No, 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 no. No se trata de la información, no se trata de las palabras, de las expresiones, de los datos, como algunos piensan hoy propio del materialismo inmanentista, reducir que la persona humana es un cúmulo de datos. ¿Cuánto tiempo está en internet? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué palabras? No, no es solo eso. Es la persona misma, la plenitud del ser personal. No es igual la persona que antes de fallecer le sacan los recuerdos para tenerla en una especie de robot, como para que me siga contando las historias, converse. No es la persona, no somos los datos, no somos los recuerdos, es la persona misma en tanto tal. Por eso el entendimiento nos sirve aquí. Claro, es funcional entender a la otra persona, pero no se le entiende para que sea parte de mí, sino que este entendimiento está dirigido a la posesión, a la amistad con el otro, al deseo que tiende, el deseo que es la tendencia del amante hacia aquello que ama, que lo desarrollaremos después, que es esto mejor de la noción del amor, pero aquí tenemos la clave. Así, el filósofo en el libro sexto de la metafísica dice, el bien y el mal, objetos de la voluntad, están en las cosas, no en el que lo conoce o el que lo ama. Lo verdadero y lo falso, objeto del entendimiento, están en la mente. Así pues, cuando la realidad en la que se encuentra el bien, aquí está la definición, cuando la realidad en la que se encuentra el bien es más digna que la misma alma en la que se encuentra el concepto de dicha realidad, por comparación a esta realidad, la voluntad es más digna que el entendimiento. Sin embargo,
Cuando la realidad en que se encuentra el bien es inferior al alma, entonces por comparación a tal realidad, el entendimiento es superior a la voluntad. Por eso es mejor amar a Dios que conocerlo. Y al revés, es mejor conocer las cosas caducas que amarlas. Sin embargo, y en sentido absoluto, el entendimiento es más digno que la voluntad. Cuando entendemos, una vez para decir lo que ya se ha dicho, aquello que está siendo entendido, que ha sido entendido, queda dentro del sujeto. Por eso es como si las cosas entendidas que son inferiores al alma humana fueran elevadas a la condición del alma humana. Cuando yo entiendo las flores que pasan, ¿no? Que duran un tiempo, pero ya pasan, esto, que yo las haya entendido, les ha dado cierta condición a mi altura, ¿no? Les da cierta permanencia. Listo, ya la flor real ya no puede ya no estar, pero sigue estando dentro de mi entendimiento, la he conocido. Y de alguna manera ya no es solamente ella, sino que ahora ella hace parte de mí. Pero en modo contrario, cuando se trata de las cosas superiores, y aquí también del amigo, no es lo mismo entenderlo, no basta, ¿no? Lo veremos en la relación de los amigos. La persona amada cuando no está o cuando ya ha muerto, hay tristeza, porque precisamente aunque ya hayamos compartido con ella mucho tiempo, cuando hayamos tenido mucha experiencia, cuando hayamos entendido y que hayan quedado cosas en nuestra cabeza, en nuestro corazón también, no es lo mismo que esté presente, no es lo mismo que sea ella misma, ¿no? Es esta noción. En el caso también de Dios, que es superior a nuestra condición de alma humana, además de que la razón tiene cierto límite, la voluntad no lo tiene. Y en este caso, en el primero hemos dicho, la cosa es arrastrada a nosotros, es elevada a nuestra condición. Pero cuando se trata del amor, y en este caso lo superior, no es Dios el que nosotros arrastramos a nuestra condición, sino que somos nosotros quienes somos elevados a la condición divina. Es esta la noción por la cual en la práctica de la caridad, en la vivencia del amor, en la misericordia, el ser humano entra dentro de la participación de la vida divina. Porque el amante tiende a lo amado y se asemeja también con lo amado, lo veremos después. Pero esta tendencia de dirección es la que lleva a la perfección más digna en la cual está lo más noble. Por eso, y aquí hay un ámbito muy lindo que era propiamente lo del Evangelio de hace 8 días, hace 7 días, no basta con mirar el pan, con conocer el pan, no, hay que comer el pan vivo. Yo soy el pan vivo, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. No se trata solamente de conocerle, sino se trata de mover todo el ser hacia él. Aquello que se ha entendido como lo que es la vida, lleva precisamente a lanzarnos en amor hacia eso que estamos conociendo. Es por eso entonces que es más perfecta la voluntad cuando se refiere a Dios que sobre el entendimiento. Y en esto hay otro pasaje que es muy lindo de Tomás, en el que se muestra el Aquinate que el amor, propiamente dicho, no tiene límite. O sea, claro, ¿qué sucede? Aquí también se nos hacía esta alusión y es que de las cosas inferiores es mejor conocerlas que amarlas, porque bueno, cuando uno ama las cosas inferiores, pues por una parte no es amor propio en cuanto que no hay reciprocidad, como veremos en la próxima sesión, pero sobre todo porque no se trata solamente, o sea, nos quedaríamos con estas cosas sensibles, ¿no? Que pueden pasar. Es más perfecto amar algo que permanece la persona que es más digna y pues Dios en sentido pleno. ¿Qué iba a decir? Que me desconcentraron las campanas. Que se me fue. Pausar. Que hay unas cosas, dice Tomás, vemos en la experiencia que un tonto puede amar más que un docto.
porque no está necesariamente en las cosas dignas y superiores relacionado proporcionalmente el entendimiento con la voluntad. En el caso del entendimiento, para todas las generaciones y para todos nosotros hay un límite. Y según nuestra cultura, según nuestro tiempo, podemos entender con cierta limitación, llegar hasta cierto punto. Y ese límite, de todas maneras, va siendo ampliado de generación en generación. Cada generación puede comprender mejor, puede ir ampliando su horizonte de comprensión. Pero, aunque el entendimiento es de alguna manera limitado, la voluntad no lo es. La voluntad no es limitada porque está abierta dependiendo del objeto. Y esto significa que el amor que se dirige no a las cosas inferiores, sino a las cosas, a las personas, o en sentido más propio a Dios, no hay límite en el amar. De hecho, uno a veces piensa que el límite es la muerte, pero no, la muerte no es el límite del amor. Y esto, como para ir cerrando nuestra sesión de hoy, dice el comentario, bueno, les mandé el texto de Enrique Martínez sobre la tendencia al bien, el amor como el deseo del bien, como el bien que es difusivo. Dice, comentando el Evangelio de Juan, cuando Cristo les dice, a ustedes les llamo amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a ustedes os lo he dado a conocer, y no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, dice el Evangelio de Juan. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero el amor tiene como tendencia natural la unidad. El amor tiende a la unidad. Y la muerte, entregar la vida por los amigos, no tiene sentido más que en la esperanza del reencuentro en la unidad. Cuando Cristo dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, esta oblación que acontece en Cristo en la cruz es para perfeccionar la unidad, que es lo que hace la salvación, la restauración de amistad entre Dios y el hombre, con sus discípulos, con todos los que, con toda la humanidad. Es el acto de amor que no es solamente morir por morir, sino es buscar la unidad, la connaturalidad que acontece. Esto de la unidad es clave, porque la voluntad tiende hacia aquello que ama. El amado tiende hacia, el amante tiende hacia lo amado. En este caso es por eso la tendencia de la unidad que se descubre en el ámbito de la voluntad. En este caso, esta unidad que acontece con una persona y en grado más pleno con Dios es más perfecta que el entendimiento. Y este es también un aliento, ¿no? Decir que la voluntad no tiene límite es comprender también entonces que en la relación de pareja no no significa que ya amarte más no pude, dice la canción vallenata. Amarte más no pude, no señor. El amor no tiene límite. Uno se lo impone, ¿no? De cierta manera, pero en esto, en esta unidad, en esta perfección a la que se tiende, una vez más, con el amigo, con el amante, con Dios, es ad infinito. Sí, el entendimiento ya es casi ad infinito, es ad infinitum. En cuanto a la perfección de todo el cosmos, el amor es todavía más abarcante, más posible, menos limitado que el entendimiento. Bien, son ya las 11:54. Vamos a mirar de todas maneras, hacer una mención de lo que seguiremos en la próxima sesión para animarnos. Es acerca del tipo de amor, de amistad o amor de concupiscencia. Este quizás por tiempo nos lo podremos saltar y vamos a preguntarnos directamente si debe amarse a sí mismo o no. Este también lo saltamos. Si se aman a sí mismos los pecadores, si es la unión efecto del amor, que es lo que hemos dicho ahorita. Y por último, si es la misericordia la mayor de las virtudes. Es la que tomaremos para ver esta perfección. Si efectivamente en el amor está la clave de la perfección de la vida, que es lo que hemos estado diciendo, entonces veremos en qué sentido se ama también al amigo y de modo reflexivo a uno mismo, porque el amor hacia sí mismo es la
es la forma, es la base por la cual luego se ama al otro. Luego entonces tendremos esta unión que es linda, la unidad es también el misterio de nuestra fe, ¿no? La Trinidad, son tres personas distintas, pero hay una unión que es efecto precisamente del amor y que se ve también en las relaciones humanas y sociales, y que es la noción del cuerpo de Cristo. Y por último, cerraremos con la misericordia como la mayor de las virtudes, aquella por la cual nos asemejamos de modo más pleno a Dios, actualizamos de modo más perfecta la semejanza con Dios. Bueno, como ven, más o menos está anunciado el tema, pero todavía falta. Entonces, no se pierdan el último capítulo. Muy bien, voy a parar entonces la grabación. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿y con Dios hay reciprocidad? Si más amamos, más gracia tenemos. Bueno, en Dios sí se dan los tres efectos de la amistad, que son base, el diálogo, la benevolencia y la reciprocidad. Dios nos ha dado el acto de ser y en respuesta nosotros también vivimos bien, ¿no? La respuesta es, como dice el Evangelio, la gloria del Padre es la vida de los justos. La vida de los justos, ¿no? Fíjense, la vida de los justos es mucho más amplio. Y hay algo que también va aquí emparentado. No es solamente en el responder, sino en el darse. Y la segunda parte de tu pregunta es clave. Si más amamos, más gracia tenemos. Sí, porque, como veremos, quien ama tiende hacia quien ama tiende hacia lo amado y genera como efecto de la unidad una semejanza. Esto lo dice bellamente Lewis. Lewis dice en uno de sus poemas que cuando nosotros comemos, la comida se vuelve nosotros, pero cuando el alma se alimenta y el alimento del alma es el bien y la verdad, no es el alimento el que cambia, ¿no? El alimento normal de nuestro cuerpo se vuelve luego por las sustancias químicas parte de nosotros, pero en cambio la verdad y el bien no hace que el bien y la verdad cambien, sino que nos cambian a nosotros. Por eso, en tanto que más se tiende a la verdad, a la búsqueda de la verdad, y en cuanto más se ama a Dios, nos vamos transformando en semejanza con Él. La gracia significa Dios mismo. Gracia es Dios. La gracia de Dios es Él mismo que se entrega. Y entonces, en cuanto más se le ama, más configuración de semejanza acontece con Él. Por eso también mayor presencia de la gracia hay, porque es precisamente en donde recae. La gracia divina, como accidente de cualidad, viene a perfeccionar el entendimiento y la voluntad. Por eso, precisamente, porque tienes más gracias, porque puedes amarle más. El asunto no es tan descabellado, porque precisamente que podamos amar a Dios es efecto de su gracia. Y en cuanto más le amamos, es efecto de una mayor presencia de Él. Y es recíproco. Podemos amarle más y somos más amados. Bueno, somos más amados no es la expresión correcta, porque Dios nos ama en su infinito amor, que es infinito a todos, entonces es difícil aquí hablar de más y menos, pero propiamente en cuanto más nos amemos a Dios, es como si más nos abriéramos a su acción de la gracia que nos asemeja, como veremos en el último artículo sobre la misericordia. Bien,